Hello everyone, this is November 6th and this is our assignment for today. I just wanted to make sure that I go ahead and explain so everyone has a fair chance of making the best grade possible. The question that we have today is ¿Cómo será la vida en 100 años? Y depende de todas las lecturas que hemos hecho en la última semana y la semana pasada. Hemos hablado de tecnología y hemos hablado de la tecnología en nuestro mundo y la industrialización y la medicina en tecnología. Para seguir con nuestra pregunta, ¿cómo será la vida en 100 años? Los que están en Speakers 2 tienen unas instrucciones diferentes y los que están en AP tienen otras instrucciones. Voy a empezar con los que están en Speakers. Las instrucciones son las siguientes. Cuando empiecen a responder a la pregunta, deben de escribir Speakers 2 como título para que yo pueda identificar que su respuesta, que esa respuesta pertenece a alguien que está en Speakers 2. Adicionalmente, quiero que piensen primero. Quiero que hagan un poco de pondering, como se dice en inglés, porque la pregunta es muy abierta y es muy personal. Cuando respondan la pregunta, la tienen que responder en español y no tienen que responderla en forma de ensayo, solamente tienen que tener 5 frases y deben utilizar el sistema RACE. Restate, Answer, Example, and Explain. Cuando tenemos Restate, Answer, Example, and Explain, tenemos que tener en cuenta que tenemos que explicar por qué el ejemplo que dimos nos sirve para responder la pregunta. Ese explain tiene que ver con el ejemplo y tiene que ver con la respuesta. ¿Por qué utilizamos ese ejemplo y cómo responde o soporta a la pregunta? Ahora nos vamos para los chicos de AP. Para los chicos de AP esto es importante porque ustedes sí van a escribir en forma de ensayo. Tienen que tener un ensayo de 3 párrafos, todo para responder la misma pregunta. ¿Cómo será la vida en 100 años? Para ayudarlos a pensar, porque también quiero que piensen por un momento, de pronto saquen papel y saquen un lápiz o un bolígrafo para ayudarse a organizar sus ideas. Pueden responder brevemente en su papel a estas preguntas para ayudar. Estas preguntas no son las del ensayo. Estas preguntas son simplemente para ayudarles a pensar qué escribir y cómo contestar cómo será la vida en 100 años. Estas preguntas son interesantes. ¿Cómo nos afectará la tecnología en el futuro? ¿Los avances científicos y tecnológicos resolverán nuestros problemas o solo crearán otros nuevos? ¿Es conveniente frenar o limitar la labor de los científicos? Con estas 3 preguntas, ustedes pueden llevarse una idea y pueden comenzar a formular su introducción. Acuérdense que el ensayo debe de tener 3 párrafos. El primer párrafo es la introducción, el segundo párrafo es el cuerpo y el tercer párrafo es la conclusión. En la introducción está la pregunta, está la respuesta a la pregunta y una explicación de por qué llegaron a esa respuesta, pero muy breve. Simplemente le están dando al lector una idea de lo que ustedes van a escribir en el cuerpo. En el cuerpo o en el segundo párrafo tienen que dar la explicación más concreta y detallada de por qué respondieron la respuesta, como por qué respondieron la pregunta de cierta manera. O sea, ahí van a poner el soporte. El último párrafo es la conclusión, es una reflexión. Este es un párrafo que perfectamente solo puede tener 5 frases y es muy sucinto o muy al grano a la idea. Y con ese párrafo de conclusión simplemente cierran la idea y reflexionan un poco en lo que escribieron.
Nuevamente, la introducción introduce la pregunta, introduce la respuesta y da información suficiente para que el lector sepa qué es lo que va a suceder en el párrafo 2. En el párrafo 2 se explica, se sostiene la respuesta con de pronto algunos temas de estas preguntas. Y en la conclusión se vuelve a repetir la pregunta con la respuesta y se hace una pequeña reflexión. No tienen que poner citas, there's no citation, no tienen que mencionar ninguna lectura, es simplemente una respuesta a una pregunta a nivel personal. Buena suerte con esta asignación. Por favor, mándenme un mensaje a través de Google Classroom si tienen alguna pregunta específica con base a esta asignación. Esta asignación es para una calificación, o sea que es importante que hagan lo mejor posible. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarse conmigo. Gracias y por favor terminen antes del lunes o para el lunes, porque es due November 9.